Muy buenos días, queridos hermanos. En esta oportunidad les invito a poder meditar en cuanto al poder de la palabra de Dios. La verdad que es que si alguno llegara a comprender en toda su profundidad mucho menos que la mitad de la Biblia, esa persona sería más sabia que Salomón. En esta oportunidad veamos primero su definición. Biblia quiere decir libros. Este era el nombre de los libros que la iglesia primitiva reconocía como inspirados. Más tarde se empezó a llamar la Biblia como femenino, singular, reconociendo quizás instintivamente que toda esa variedad de libros escritos por tantos autores a través de 15 siglos forman una unidad compacta e integran un solo libro que manifiesta en sus páginas el plan de Dios para revelarse al hombre y redimirle de sus pecados. Segundo, ¿se puede probar que la Biblia es la palabra de Dios? Es de esperar que alguien nos diga, ¿cómo sabe usted que la Biblia es la palabra de Dios? Si esta persona es sincera, tenemos que saber cómo responderle. Y no es una respuesta correcta decir la Biblia es la palabra de Dios porque ella misma lo dice. Cualquier ciudadano puede asegurar que por sí mismo que es médico, pero solo el que es verdadero médico está en condiciones de presentar la documentación que le acredita como tal y de demostrarlo por su conocimiento y experiencia profesional. Del mismo modo, la Biblia no solo afirma que es la palabra de Dios, sino que está en condiciones de presentar su documentación para demostrar que así es. Veamos, primero, enciende los corazones. El Espíritu Santo, que inspiró a los hombres para escribir las Sagradas Escrituras, es el que provoca una verdadera reacción espiritual en la persona que humildemente busca la verdad. Laten apresuradamente los corazones de los temerosos de Dios, recibiendo plena convicción de la enorme diferencia entre la sustancia de la Biblia y la sustancia de cualquier otro libro. Veamos en Lucas, una experiencia muy preciosa allí en el capítulo 24, 13, versículo 13 al 32. Se narra la experiencia de los dos discípulos que estaban desanimados por la muerte del Señor. En el camino se les acerca el Señor y comenzando por los escritos de Moisés y siguiendo por los profetas les declaraba que era necesario que el Cristo padeciera así. Cuando llegan a Maús, el Señor, después de partir el pan y bendecirlos, desaparece de la vista de ellos, y entonces los discípulos que habían comprendido que era el mismo Señor comienzan a decirse el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Quiero decir que el efecto de la palabra de Dios en todo ser humano humilde es encender los corazones de aquellos que todavía no conocen a Dios y hacer que estos corazones encendidos sigan ardiendo para bendición de otros y para la gloria de Dios. Hay que admitir que que la Biblia tiene sus partes difíciles de entender. Alguien ha dicho acertadamente que leer la palabra de Dios es como comer pescado. ¿Por qué preocuparnos tanto por las espinas? Dejemos a un lado y comamos su nutritiva carne. En este conocimiento progresivo por la meditación y el estudio de la palabra, los corazones se encienden y arden. Esta es una prueba de que la Biblia es la palabra de Dios. Segundo, revela al Señor. Si nosotros queremos imaginar la Biblia de una manera gráfica, no hemos de hacerlo como una línea recta de revelación que comienza en Génesis y termina en el Apocalipsis, sino que hemos de imaginarla como una esfera perfecta. Cada punto de la esfera está determinado con precisión matemática por el centro. Del mismo modo, cada libro, capítulo, texto, palabra o punto tiene directa relación con el centro, que es revelar a Cristo como el bendito Hijo de Dios. En la porción que ya hemos notado allí en Lucas,
24, versículo 27. El mismo Señor enseña a sus discípulos asustados todas las cosas que Moisés y los profetas decían de él. Los salmos, tan amados por los cristianos de todos los tiempos, han nacido de la realidad de profundas experiencias humanas, pero cuando el Espíritu Santo nos descorre el velo, contemplamos con la claridad del sol la sublime persona del bendito Hijo de Dios. A la persona que tiene dudas de la inspiración de las Escrituras, se le aconsejará que primeramente lea los 4 evangelios. Si es una persona culta, habrá de reconocer como fenómeno literario que 4 autores distintos hayan sido capaces de crear el mismo personaje. Es más difícil aceptar la realidad de la inspiración que negarla. Obviamente este fenómeno que no tiene paralelo en la literatura universal. Tercero, tiene poder. Tiene poder. Por último, hemos de decir que la palabra de Dios tiene poder, y esto no es necesario que lo demostremos. El mundo conoce miles de testimonios de personas que cambiaron fundamentalmente su modo de vida, sus costumbres, su carácter. Cuando comenzaron a leer la Biblia, Pablo escribiendo a Timoteo les dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3, 16, 17. Pablo predicó en Efeso, y en esa ciudad había muchos exhortistas y curanderos que sin ninguna duda, tal como también sucede hoy en día, trabajaban con poderes satánicos. Muchos de ellos creyeron y entonces vinieron con sus libros de magia y los quemaron. Todos estos libros tenían un valor fabuloso, de varios cientos de miles de millones de pesos. Pero lo más extraordinario es que estos hombres, al quemar sus libros de magia, quemaron también sus posibilidades de trabajo, su medio habitual de vida, pero confiaron plenamente en Dios, que les supliera otra fuente de trabajo digna y con los ingresos suficientes para suplir sus necesidades. Esta enorme transformación en el modo de vivir lo hizo la palabra de Dios, y dice Lucas: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor, allí en Hechos 19:20. Esta es otra de las pruebas de que la Biblia es la palabra de Dios, tiene poder. Tercero, cuarto, el propósito de la palabra de Dios, a saber, son 3 los propósitos fundamentales de la palabra de Dios. Primero, revelar a Dios en la historia y en la persona de su Hijo. Es totalmente imposible que el hombre natural llegar a conocer los secretos y misterios de la naturaleza de Dios. Fue necesario que Dios mismo tomara la iniciativa y descorriera el velo para darse a conocer al hombre. Esta es la primera finalidad de la Biblia. Segundo, para conocer el plan de Dios para redimir al hombre. El hombre y su mujer cayeron tentados por la astucia de la serpiente. El hombre perdió, a causa de su pecado, la posibilidad de ser un virrey de Dios en la tierra. Sin embargo, Dios, en su maravillosa gracia, ya había previsto los medios para vencer el mal y restaurar al hombre. Esta intervención divina se registra en el año 30 de nuestra era, cuando su Hijo muere como cordero para expiar el pecado de los hombres. Lo tenemos allí en 1 Pedro 1, 18 al 21. Y orientar al hombre fiel en todos los aspectos de su vida. La palabra es como una antorcha que alumbra en lugares oscuros, revelando todo lo que hay. El hombre rebelde pretende mantener una moralidad sin fe y sin Dios, pero ya vemos cómo el hombre se ensoberbece en su moralidad precaria y se enloda cada vez más. Leí una vez un célebre pintor que realizaba un retrato de un hombre famoso.
Para complacerlo, se esmeró por hacer un retrato exacto, pero admitió una gruesa y repugnante verruga que afeaba el rostro de su cliente. Cuando le mostró su trabajo, el magnate se enojó y le dijo: «Ese soy yo. Debes pintarme. Ese soy yo. No, no soy yo. Debes pintarme tal y como soy, con verruga y todo». Esto es precisamente lo que Dios hace. No adula, no complace, sino que como un verdadero espejo nos dice lo que realmente somos, y con su luz despeja las tinieblas de la mente y alumbra nuestro camino por sendas que agradan a Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Proverbios 2, 6 al 7. Hermanos queridos, que el Señor nos bendiga y que cada día amemos y valoremos más su palabra, la cual hace que cada día seamos más como Él. Que el Señor les bendiga.